Somos ciegos hacia el futuro, hacia las situaciones que vienen a nuestra vida, o sea, no sabemos qué va a pasar. El próximo año 2024 no sabemos qué va a pasar. Por ejemplo, este mes de diciembre es un mes nostálgico, un mes bonito porque se ve como la Navidad así en familia, la unidad, ¿cierto? Y compartir. Y es un mes que siempre nos trae nostalgia. Empezamos a pensar, ay, mira lo que hicimos en enero, lo que hicimos en febrero y así, todo lo que pasamos. ¿Quién hubiera dicho que iba a pasar todo eso que nos pasó? Yo hace poquito estaba hablando de eso con Carlos. Mira, conseguiste trabajo nuevo, no sé, pasó esto, pasó lo otro. ¿Quién iba a pensar que íbamos a pasar todo eso? O sea, el año pasado, al comenzar el año apenas este 2023, no sabíamos qué iba a pasar. O sea, éramos ciegos en esa parte de las situaciones. Así como vimos cosas buenas, vivimos cosas malas, ¿verdad? Problemas, dificultades. Entonces ese es el primer caso que vemos parecido a la actividad, que somos ciegos, que tenemos como las vendas en nuestros ojos hacia el futuro, no sabemos qué va a pasar. El segundo punto es que tendemos a ser inestables. ¿Cómo así? Así como las personas aquí daban vueltas y se sentían, no sé, mareadas, como que para dónde cojo, ya quedaron inestables, piso firme aquí, piso firme acá, ¿dónde voy? Somos inestables porque no sabemos, ¿verdad?, lo que va a pasar. Entonces, como no sabemos qué va a pasar y la vida da muchas vueltas, como está el dicho, entonces en las vueltas, ¿para dónde cojo? O sea, no sabemos quién nos va a direccionar. Y el tercer punto es que nos dejamos guiar de muchas voces. Así como ustedes, todo el grupo intentaba guiar a estas personas, ellos realmente no escuchaban una sola, escuchaban un alboroto ahí y no lograban entender nada. Entonces, esas voces pueden ser, por ejemplo, en el caso malo, personas, el amigo alcahueta o el amigo así que, ay, pero tómate esta cervecita, eso no es nada. El mala influencia, como uno dice, uno escucha más que todo a esas personas y no escucha de pronto los buenos consejos y eso. Entonces nos dejamos guiar de muchas otras cosas, de muchas palabras, de muchas instrucciones, incluso de la música que escuchamos al final. Nosotros nos convertimos o estamos escuchando algo y eso sin querer también va hacia nuestra mente y de esa manera actuamos. Entonces esos tres puntos son referencia a lo que hicimos ahora en la actividad. Por eso lo hicimos, porque somos ciegos hacia el futuro, tendemos a ser inestables, no sabemos dónde coger. Cuando la vida empieza a dar vueltas, nos mareamos con los problemas, con las dificultades y no sabemos para dónde ir. Y el tercero es que nos dejamos guiar por muchas cosas alrededor, por muchas voces. No vamos realmente a donde debemos ir. La palabra de Dios, que es nuestra guía, nos dice en Salmos 32, del 8 al 11, vamos a leer la palabra. Estos versículos los vamos a ir dividiendo y paso por paso lo vamos a explicar. Salmos 32, 8, que es el primero que vamos a hablar, dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Hay otra versión que dice: te guiaré por el mejor sendero para tu vida. Te aconsejaré y velaré por ti. Es lo mismo en otras palabras, pero vemos unas partes muy importantes en estos versículos. El primero dice: te guiaré por el mejor sendero de tu vida. O sea, que si Dios dice aquí que nos va a guiar hacia el mejor sendero, es porque hay otro que es el peor sendero, ¿cierto? Si usamos la lógica. Si hay un buen sendero, el mejor, hay uno que es el peor. Pero entonces aquí Dios dice que te guiaré por el mejor sendero de tu vida. Él nos va a guiar. No sé que nosotros vamos a escoger, sino que Él mismo nos va a llevar hacia ese sendero. También dice: te aconsejaré. O sea que en medio de ese sendero, que a veces pensamos que existen dos senderos, ¿verdad? Vamos a poner el ejemplo así. Dos senderos. El de la facilidad, por así decir, y el otro donde encontramos de pronto obstáculos, dificultades, pero es donde Dios quiere que pasemos. El otro puede ser fácil, ay, está planito, pero entonces ahí al final no vemos que no tiene final, que tiene de pronto un acantilado para poder irnos hacia abajo, no sabemos. Entonces de este lado, que aunque haya piedrecitas, podemos pasar, podemos superarlas y al final vamos a encontrar la meta. En este caso, como el juego, ellos encontraron su puesto, ¿cierto? Donde tenían que estar. Entonces dice la palabra: te guiaré por el mejor sendero de tu vida. Es decir,
por el sendero que Dios quiere que pasemos. Aunque no sea fácil, ese sendero Dios quiere que pasemos por ahí. Pero no nos va a dejar solos en ese sendero. Aunque encontremos dificultades, dice, te aconsejaré. O sea, si encuentras una piedrecita chiquitica, una mediana, una grande, Dios te va a dar la solución para pasar sobre esa piedrecita. Y dice después, velaré por ti. Yo cuando leí eso, velaré, o sea, no entiendo qué es velar, sinceramente. Entonces yo busqué qué significa velar. Dice, cuidar, cubrir o esconder. O sea que Dios, aparte de guiarnos hacia el sendero que más nos conviene, también nos aconseja y también nos cuida, nos guarda, nos cubre, no permita que nadie nos haga daño, nada alrededor nuestro nos pueda perjudicar. Entonces miren qué bonito, nada más este versículo, todo lo que dice con respecto al sendero de nuestra vida, ¿sí? Pero todo también depende de lo primero, te guiaré. ¿Qué pasaría si nosotros no nos dejamos guiar de Dios? Vamos hacia el sendero que creemos que es el más fácil, ¿verdad? El que encontramos todo planito. Un ejemplo fácil es, por ejemplo, las personas que consiguen dinero fácil, ¿cierto? Ay, mira, allá no pasa nada. Vamos a vender drogas, por ejemplo. Nadie se va a enterar. ¿Qué pasa? Vamos a hacerlo y mira, ganamos plata. El dinero fácil es un dinero que llega, pero así como llega, se va. Entonces la persona empieza, no ha pasado nada, pero al final resulta que ese camino es de muerte, porque se encuentra con un montón de problemas a raíz de eso, ¿cierto? En cambio, en el otro camino, que es el que Dios quiere que pasemos, encontramos dificultades, de pronto al encontrar trabajo, al estar estable en un lugar y todo esto, pero todo eso va con una finalidad muy buena, que es la que Dios quiere fortalecernos más. Entonces ese es el versículo 8, vamos a pasar al 9 de ese mismo capítulo. Dice, no seas como el mulo o el caballo que no tienen entendimiento, que necesitan un freno y una brida para mantenerse controlados. O sea, Dios aquí nos dice, no seas como el mulo, no seas como el caballo, o sea, nos compara con un animal, que no tienen entendimiento, que necesitan un freno y una brida para mantenerse controlados. ¿Qué es entendimiento? ¿Alguno me puede decir ahí qué es entendimiento? ¿Qué creen que es? Cuando yo digo, bueno, ¿qué es entendimiento? ¿Qué entienden ustedes? Saber, conocer, ¿qué más? ¿De los jóvenes? Ninguno, no creo. Bueno, yo lo busqué porque yo tampoco sabía. Yo estaba como que miércoles, ¿qué será? Y eso decía aquí, el entendimiento es la capacidad de pensar, de obrar con buen juicio. Cuando no tenemos entendimiento, actuamos sin prudencia, sin reflexión, sin sensatez y sin responsabilidad. Cuando no somos personas entendidas. Cuando tenemos entendimiento podemos decidir, podemos discernir qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces Dios nos dice, no seas como el mulo, no seas como el caballo, que no razonan antes de hacer las cosas, que necesitan un freno. O sea, que alguien siempre tiene que estar como que no hagas eso, no hagas eso, no hagas eso. Necesitan un freno todo el tiempo y una brida. Yo sé, muéstrame la brida, vamos a conocer la brida. Una imagen de, ahí se ve. Ese animal, el caballo, tiene como unos, ¿cómo se llama eso? Unas correas, exacto. Esas correas se colocan en la cabeza del caballo. Van en la cabeza y sirven para controlar los movimientos del caballo, los pasos, los movimientos, para dónde tiene que ir. Entonces, miren, eso me imagino que le duele, que lo jalen así, no vayas para allá, coge para acá. Entonces, miren lo que dice Dios, no seas como el caballo, que se tiene que poner eso y que le duele cuando lo jalen para poder moverse de un lado a otro. O sea, que no podemos hacer así, para mantenernos controlados, para poder dirigir nuestros pasos. Entonces, vemos aquí ciertos puntos importantes, como el que dice Dios, no seas como el mulo, no seas como el caballo. Controla tus intereses o cuida tus pasos. No necesitas todo el tiempo un freno al lado tuyo, no hagas esto, no hagas esto, porque tú tienes entendimiento, discernimiento, saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Hombre, pero yo sé que emborracharme es malo.
¿alguien más me lo tiene que decir? Yo creo que no. Amén. Si nosotros ya tenemos que tener ese discernimiento. Amén. ¿Cierto? El versículo 10 nos dice mismo capítulo: muchos son los dolores de los malvados, pero el amor inagotable rodea a los que confían en el Señor. Como decíamos el ejemplo de ahorita, los malvados sufren dolores, ¿verdad? El que escoge el camino de la perdición, como decíamos ahorita, el del dinero fácil, el de todo fácil, pero al final tiene un destino de muerte. Ellos sufren mucho, pero las personas que confiamos en Dios tenemos una esperanza, y es que el amor de Dios nos arropa, nos rodea. Entonces la verdadera pregunta es: ¿queremos que Dios nos rodee con su amor? O sea, ¿deseamos eso? Porque Él está dispuesto. Para hacer eso debemos hacer algo muy importante, y es confiar en Él. No solo decir: yo soy cristiano, yo voy a la iglesia porque Katy me lleva, porque mi mamá me obliga, sino porque yo confío en Dios, porque yo creo en la palabra de Dios, porque yo sé que a donde yo vaya, haciendo, de pronto estudiando en mi casa, en la calle, yo sé que Dios va a estar conmigo, no solamente cuando cruzo la puerta aquí de la iglesia, sino que en todos lados Él está conmigo. Eso verdaderamente es lo que nos hace que el amor de Dios siempre esté con nosotros, que nosotros podamos sentir que Él esté ahí cuando nosotros confiamos en Él. Pero cuando elegimos el sendero que no nos conviene, cuando no dejamos que Dios sea el que guíe nuestro camino, sino que nosotros decidimos con nuestras fuerzas, podemos sufrir muchos dolores, como dice ella, porque empezamos a entender con nuestro pensamiento, con nuestras fuerzas, y esas cosas no son suficientes, porque como decíamos al comienzo, somos ciegos, no sabemos qué va a pasar, y a veces Dios nos manda al camino más difícil, pero no sabemos que ese camino al final tiene una recompensa. Preferimos: ay Señor, ¿por qué estoy pasando esto? ¿Por qué voy así en el colegio? ¿Por qué me está pasando esto en mi casa? No, es que tú ahí tienes que mostrar la diferencia, tienes que esforzarte más, tienes que fortalecerte más, y ahí es donde tú demuestras realmente que eres cristiano, cuando te pones la 10, como uno dice, y das la milla extra. ¿Cierto? Vamos al versículo 11. Dice: así que alégrense mucho en el Señor y estén contentos ustedes los que le obedecen. Griten de alegría ustedes de corazón puro. Aquí nos dice que debemos estar felices por obedecer a Dios, por dejar lo que sea, lo que esté alrededor, y esperar la guía de Dios. Alégrense los que están contentos, los que obedecen a Dios. A veces pensamos que ser cristiano es aburrido o que es religión, y realmente no es así. Tener una relación con Dios va mucho más allá de eso. Poder hablar con Él, poder estar en comunión con Él y obedecerle por agrado, por saber que vamos a hacer feliz el corazón de Dios, no porque eso me lo obligan, y porque así realmente la adoración que le estamos dando a Él no es genuina. Él lo sabe, Él conoce nuestros corazones, Él sabe lo que pensamos. Entonces dice: alégrense mucho en el Señor y estén contentos ustedes los que le obedecen, los que dejamos que Dios guíe nuestro camino y no hacemos como el caballo o la mula o el mulo, que tenemos que tener ahí a alguien al lado que nos diga dónde tenemos que hacer las cosas bien, que tienes que estudiar, estudia. No. Nosotros debemos entender, ¿verdad? Por el entendimiento de Dios, como decíamos ahorita, cuáles son las cosas buenas y cuáles son las cosas malas, ¿cierto? También nos dice: griten de alegría ustedes de corazón puro. ¿Cuáles son las personas de corazón puro? Las que son sinceras, las que van al altar de Dios ahí en oración y le dicen la realidad de sus vidas. Señor, yo sé que te fallé en esto, porque aunque tú no se lo digas, Él ya lo sabe, pero Él está esperando que tú se lo digas. Él está esperando que tú confieses lo que tú sientes, pidas perdón, te arrepientas y sigas adelante, porque a veces nos alejamos, entonces fallamos. No, pues yo para qué voy a regresar a la iglesia si yo, mira, no, al contrario,
cuando pasen esas cosas es cuando más nos tenemos que pegar de Dios para poder superarlas. Entonces ya al final nos dice, griten de alegría, ustedes de corazón puro. Yo creo que aquí la mayoría, todos, queremos tener un corazón puro, queremos ser genuinos delante de Dios, sinceros. Decirle, Señor, yo quiero que guíes mi camino, porque no sé qué va a pasar en el futuro, pero si yo voy contigo, yo puedo ir tranquilo, yo puedo ir confiado, ¿cierto? Vamos a leer el otro versículo que está en Salmo 16, del 7 al 9. Dice, bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Miren qué hermoso dice esta palabra hasta el 9. El 8. Sé que el Señor siempre está conmigo, no seré sacudido porque Él está a mi lado. Y el 9 dice, con razón mi corazón está contento y yo me alegro, mi cuerpo descansa seguro. O sea que no hay otro lugar donde podamos estar que en la presencia de Dios, donde nos vamos a sentir seguros. Que el corazón está feliz, nuestro corazón está verdaderamente feliz cuando estamos con Dios. Hay felicidades momentáneas, placeres momentáneos, como cualquiera, ¿verdad? Comerse una comida así sabrosa, por ejemplo. Eso se acaba, todo eso se acaba, todos los placeres son pasajeros, pero lo que es de Dios permanece, ¿cierto? Hay otro versículo que también quiero mostrar, que está en Proverbios 3, del 5 al 6. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Hay otra versión que dice senderos. Es lo mismo, mira, el camino a tomar. Entonces, dice que no nos fiemos en nuestra propia inteligencia. Ay, pero yo ¿para qué le voy a hacer caso a Dios? Él no sabe qué está pasando conmigo. Él estaba ahí en los tiempos de Noé, en los tiempos así, upa, upa. No, Él está en la realidad y Él nos guía ahora mismo. Él sabe qué pasa con nuestra vida y Él, si le ponemos toda nuestra disposición, lo buscamos verdaderamente, Él nos va a mostrar cuál es el camino que debemos tomar, a dónde nos debemos dirigir, y que no es con nuestra propia inteligencia, es con la dirección de Él. Por último, les quiero contar una pequeña historia de Israel, que de pronto ustedes la conocen. Cuando Israel salió de Egipto y tenía que ir a la tierra prometida, ellos caminaron a ciegas, o sea, sin saber para dónde iban. Y que sí, vamos a buscar la tierra prometida, pero no sabemos cuál es, vamos caminando. Y así duraron un montón de tiempo y encontraron muchas dificultades en el camino. Tenían hambre, tenían sed, y Dios poco a poco fue supliendo todas esas necesidades. Pero lo más importante es que ellos iban con la fe intacta de que iban a conseguir esa tierra prometida. Y muchos en el camino empezaron a perder la fe en que eso iba a llegar y no vieron la tierra prometida. Al final no pudieron entrar. Pero los que sí tuvieron esa fe, los que continuaron caminando, siguiendo los pasos de Dios, la guía de Dios, lograron tener esa victoria. Y en ese tiempo de trayecto que caminaron así a ciegas, sin saber para dónde iban, siguiendo la guía de Dios, había unas columnas que fueron la guía de Dios, que los envió hacia ese pueblo y que los acompañó durante todo ese viaje. En la mañana, en el día, era una columna de nube, o sea, como quien dice la sombrita, porque imagínense un desierto así, a pleno sol, la gente se muere. Entonces Dios les puso como la columna de nube para tapar, para darle sombra, para cuidarlos, ¿cierto? Y en la noche, en el desierto hace frío, porque hace mucho viento. Entonces, en esa noche, Dios puso una columna de fuego que los acompañó durante todo el trayecto. O sea que Él tuvo cuidado de su pueblo y además lo guió hacia donde tenían que ir. Asimismo, hoy Dios nos puede regalar esa guía a nuestro corazón, a nuestra vida. Nos puede decir hacia dónde debemos dirigirnos. Y así como en ese momento Él se mostró de esa manera, con una columna de fuego, una columna de nubes, hoy lo puede hacer a través de esta palabra, a través de también íntimo, cómo Él se comunica contigo, a través de la adoración, por ejemplo, y así podemos llegar a entender sus caminos, a poder seguirlos, a confiar en Él.
Amén. Vamos a dar un aplauso a la palabra de Dios. Bueno, vamos a culminar, vamos a orar. Hoy es la clausura del servicio de jóvenes, pero por la rutina o la secuencia de hacerlo los viernes. Esto no quiere decir que usted se va a desaparecer de la iglesia, porque no es así. Los domingos vamos a seguir viniendo normal, y hay un servicio que es 23 de diciembre, que es el día sábado, ¿verdad? Ese es en la noche. Ese es el día de la familia. Y usted como joven, si su mamá o si su papá no está asistiendo aquí a la iglesia, hágale la invitación ese día. Mire, papi, mami, por favor acompáñenme a la iglesia, siquiera ese día, porque es el día de la familia. Van a bendecir a la familia, vamos a estar todos juntos. Los que vienen a Ciudadela, nos venimos en un bus. Usted póngale todas las comodidades para que su papá y su mamá estén aquí con usted. Y el día 30 de diciembre es el día de acción de gracias, ¿ok? Entonces, no es que clausuramos porque ya se acabó y los jóvenes tienen que descansar, no, otra cosa. Mira qué lindo lo que estaba diciendo Gaby, la palabra de Dios es perfecta, y no se les olvide que estas son unas fechas en las que también la gente, pues sí, festejan Navidad y todo muy bonito, pero muchos también fiestas y cosas, y no se porten como los mulos. No se porten así, no, que no haya la necesidad de que como estén solos en una fiesta, en un lugar, no sé, compórtense como deben ser. No, si papá, mamá no está, si Katy está desaparecida por ahí, que sé que muchos oran por eso, no sean como el mulo. ¿Sabes qué dice el Salmo 121? Yo sé, porfa, Salmo 121, 3 y 4 de Elián, porque la traducción del lenguaje actual. 21. Ajá, 3 y 4. Dios jamás permitirá que sufras daño alguno. Dios te cuida y nunca duerme. Dios cuida de Israel y nunca duerme. Mira lo que dice Dios. Sí, Dios te cuida, es verdad que no te pase nada, Dios te está guardando siempre, pero mire que dice y nunca duerme. Así que si mamá o papá no están en cualquier lugar, el ojo más importante que usted se debe cuidar y debe comportarse como Él lo ha mandado es de Dios. Porque mira, mamá y papá nos acostamos a dormir. El líder no está todo el tiempo con ustedes, pero Dios nunca duerme. Así es que como te está guardando de todo mal, también está pendiente de cómo tú te comportas, de qué es lo que tú haces, de qué testimonio es el que tú das. Y sabes, testimonio solamente no es que yo me pare aquí y diga las cosas buenas que Él hace, está haciendo y que va a hacer, sino que soy un testimonio de quién es Él en mi vida y de lo que yo represento en la vida de Dios, ¿ok? Entonces no se comporten como los mulos. El hecho de que hoy clausuremos los jóvenes, a veces muchos viajan, y por eso es que esta secuencia de los viernes no se va a estar dando en este mes de diciembre, pero seguimos siendo creyentes, fieles de Dios, integrantes de la Iglesia Cristiana El Poder de Su Presencia, aquí el 7 de diciembre, el 8 de diciembre, 24, 25, 31 y 1. Así que todos esos días y las otras fiestas que se presenten, como Dios nunca duerme y Katy está en su casa, qué bueno que no la veo, entonces acuérdese que el que de verdad lo protege, que el que de verdad le bendice, que el que de verdad lo ama, más que cualquiera, ese nunca duerme y lo está viendo, y que tenemos que vivir para Él, ¿ok? Así que vamos a estar en pie y vamos a orar. Ya como no nos tenemos que acordar como los mulos, a nadie hay que decirle concéntrese, porque estamos finalizando ya este año y vamos a dar gracias a Dios. Quiero todos con una actitud de honra, de honor para Dios, porque Él se lo merece, porque está culminando el
tú eres grande, Señor, porque no hay una palabra para describirte. No hay una palabra, Señor, para mostrarte cuánto te amamos. Señor, por eso en esta noche, Dios, te queremos decir gracias, Señor, por estos 365 días de este año, Dios. Gracias, Señor, por estos jóvenes maravillosos, Dios, que solo tú, Padre amado, conoces el propósito grande que tú tienes con ellos, Señor. Gracias, Señor, porque aunque aún ellos mismos, Señor, ni siquiera tengan idea de lo que tú tienes para ellos, Dios, te doy gracias. Gracias, Señor, porque tu palabra no falla, ni tus propósitos, tus promesas se cumplen, Señor. Señor, gracias por cada profesional que está aquí, Dios. Señor, porque aunque no hayan terminado su bachillerato, aunque apenas lo estén cursando, aunque hoy, en estos días se estén graduando, gracias por los profesionales que hay aquí, Dios. Pero también gracias, Señor, por los salmistas que hay aquí. Gracias, Señor, por los evangelistas. Gracias, Señor, por los predicadores, por los pastores, por los ujieres. Gracias por los líderes que hay aquí, Señor. Gracias porque solo tú sabes, Señor, para qué, Señor, los vas a usar, Dios. De lo que yo estoy segura, Señor, que para lo que tú los vas a usar, Señor, es bueno, Señor, es agradable. Señor, porque yo sé que vas a levantar la cabeza de muchos, Dios. Señor, yo sé que los vas a colocar en lugares de honra, Dios. Yo sé, Señor, que muchos van a decir, yo quiero que mi hijo sea como los del poder de su presencia. Gracias, Dios. Gracias, Señor, porque aún con nuestras limitaciones, Dios, Señor, tú has hecho, Padre, has hecho, Señor, que podamos avanzar, Dios. Gracias, Señor, por derramar, Señor, sanidad física y espiritual. Gracias, Dios, porque aunque a veces, Señor, o de pronto casi todos los días te estamos fallando, Dios, aquí estamos, Señor, siempre llegando donde ti, confesándote, Señor, aquello que hacemos que no te agrada, Dios. ¿Sabes? Gracias, Señor, porque tú conoces nuestras debilidades. Gracias, Señor, porque así sea que por momentos peleamos contra nuestras debilidades y aún, Señor, caigamos en la tentación. Señor, gracias porque estás ahí. Gracias porque nos haces ver cuando nos hemos equivocado. Y hoy, Señor, te pedimos perdón, Dios. Te pedimos perdón, Dios, porque le hemos dado permiso a nuestra humanidad antes que a nuestro espíritu, Señor. Pero yo sé, Dios, que tú, Padre Santo, aquellos que perseveran, que persisten, Dios, les entregas la victoria, Señor. Y yo creo, Señor, que estos jóvenes, que estas familias aquí representadas,
Gracias,